Cállate y paga, gritó mamá. Para eso es todo lo que sirves, no discutí. Fui a casa, abrí mi computadora portátil. Hipoteca. Electricidad. Seguro. Tarjeta de crédito. $10.8K. 4 clics. Todo pagado antes de medianoche. 14 días después, mi teléfono se encendió. Mamá llamó. Una y otra vez. $10.840. Eso es lo que pagaba cada mes. Hipoteca, $3.200. Electricidad, $210. Seguro de propietario, $480. Visa terminada en 8.803. Pago mínimo, $6.950. 4 cuentas. 4 pagos automáticos. Configurados el verano que cumplí 19 años. Sentada en el suelo de mi primer apartamento con una computadora portátil apoyada en una caja de mudanza. Porque mi madre llamó y dijo que necesitaba ayuda. Y yo aún no sabía que la palabra ayuda en su boca significaba para siempre. No fallé ni un solo mes en 17 años. Ni cuando tenía 23 años y me saltaba el almuerzo para pagar el alquiler. Ni cuando tenía 27 y mi novio me sentó y dijo que no quedaba nada de mí para nosotros. Ni cuando tenía 31. Y un oficial de préstamos preguntó por qué alguien con mis ingresos no tenía ahorros. Y sonreí y dije que era conservadora con las inversiones. Lo cual era una mentira tan practicada que casi se sentía como la verdad. 17 años. 204 meses. Todos ellos a tiempo. Hasta el martes pasado. Mi madre me miró al otro lado de la mesa de su cocina y dijo 5 palabras. No porque le pidiera dinero. No porque le pidiera algo difícil. Le pedí un gracias. 1. Después de 204 pagos, le pregunté a mi madre si alguna vez había querido decirme esas 2 palabras. Dejó su taza de café. Me miró de la misma manera que miras una máquina expendedora cuando pide cambio exacto. Cállate y paga, dijo. Para eso sirves. 4 segundos de silencio. Los conté como cuento todo. Porque eso es lo que hago. Soy contadora forense. Rastro dinero que ha sido escondido, movido, disfrazado y enterrado. Lo encuentro. Siempre lo encuentro. Para otras personas. Recogí el cheque que había traído. Lo volví a guardar en mi bolso. Me levanté. Ella no preguntó a dónde iba. Ya se había vuelto a la televisión. Conduje a casa. 22 minutos por la carretera 26. Las montañas Tualatin oscuras a ambos lados. Radio apagada. Entré en mi complejo de apartamentos. Tomé las escaleras porque el ascensor tarda demasiado cuando tus manos necesitan algo que hacer. Mi computadora portátil estaba abierta en la encimera de la cocina. 2 pestañas. Pestaña 1. Una empresa de transporte en Wilmington, Delaware, que había pasado 3 semanas demostrando que había escondido $17 millones en facturas fantasma para un cliente que me estaba pagando muy bien para encontrarlo. Pestaña 2. El portal de autopago Chase de mi madre. Todavía conectado desde que lo configuré a los 19 años y nunca cambié la contraseña. Mismas habilidades. Diferente escala. Me senté. Cerré la primera pestaña. Abrí la segunda. Autopago de hipoteca. Cancelar. Confirmar. Autopago de electricidad. Cancelar. Confirmar. Autopago de seguro de propietario. Cancelar. Confirmar. Visa terminada en 8.803. Cancelar. Confirmar. 4 clics. 90 segundos. 17 años. Desechó antes de medianoche. Cerré la computadora portátil. Llené la tetera. Me quedé en la ventana mientras el agua se calentaba. Portland estaba húmeda y naranja debajo de mí, como se pone en marzo cuando las luces de la calle atrapan la lluvia en el ángulo correcto. Mi apartamento es pequeño. Un dormitorio. Un baño.
Una cocina que apenas cabe una mesa para dos. He vivido aquí durante 6 años. Podría permitirme algo más grande. Podría permitirme una casa. Pero siempre estaba ese número en mi extracto bancario cada mes. $10.840 saliendo antes de que pudiera decidir qué hacer con mi propia vida. Y de alguna manera las cuentas nunca salían. La tetera se apagó. Vertí el agua. Earl Grey. Sin azúcar. Me senté. No estaba temblando. No estaba llorando. Mi respiración era uniforme. Y mis manos estaban firmes. Y si hubieras entrado en ese momento, habrías pensado que era una mujer bebiendo té un martes por la noche. Pero algo detrás de mis costillas se había movido. Una puerta que había mantenido cerrada durante 17 años se había abierto una pulgada. Y a través de la rendija podía sentir el aire frío. Y sabía que si la abría del todo, vería algo que había pasado toda mi vida adulta negándome a mirar. No esta noche. Esta noche fue la cancelación. La mirada vendría después. Cogí mi teléfono. Una notificación. Un recordatorio del calendario que había configurado hacía años y nunca borré. Tercer sábado. Sin ubicación. Sin nombre. Solo esas 2 palabras repitiéndose cada mes porque algunas citas no necesitan explicación. Solo necesitan que te presentes. Bebí mi té. Todavía estaba demasiado caliente. Lo bebí de todos modos. Audito fraudes para ganarme la vida. Rastro dinero perdido, facturas falsas, cuentas fantasma. Encuentro donde mienten los números. Pero nunca, en 17 años, había mirado los míos. A la mañana siguiente, hice algo que debería haber hecho el verano que cumplí 19. Abrí una hoja de cálculo. Y empecé con el primer mes. Nora Cho ha compartido una oficina conmigo durante 6 años. Es la única persona en Archer y Bern que sabe que pago las facturas de mi madre. Porque Nora es el tipo de persona que se da cuenta cuando una contadora forense senior trae el almuerzo de casa todos los días y nunca pide café en el carrito. Me preguntó una vez, hace unos 3 años. Le conté. Se quedó en silencio exactamente el tiempo que se tarda en decidir si decir algo honesto o algo amable. Y luego dijo ambas cosas. Tessa, auditas empresas Fortune 500. El año pasado encontraste un esquema de malversación de $7 millones enterrado dentro de una organización sin fines de lucro. ¿Y me estás diciendo que nunca miraste los extractos bancarios de tu propia madre? Dije que no. Ella esperó el resto. No había resto. Tenía miedo de lo que encontraría, dije. Ella asintió una vez. Eso fue hace 3 años. Nunca lo volvió a mencionar. Hasta la mañana después de que cancelé los pagos automáticos, cuando me senté en mi escritorio y le conté lo que mi madre me había dicho al otro lado de una mesa de cocina. Nora no se asombró. No dijo que lo sentía. Acercó su silla a mi lado del escritorio, abrió un documento nuevo en mi pantalla y dijo, empieza con el extracto más antiguo al que puedas acceder. Por eso Nora Cho es mi única amiga. Pero no empecé con los extractos. No de inmediato. Esa noche me senté en mi coche, en el garaje debajo de nuestro edificio, con el motor apagado, y pensé en un restaurante. Tenía 12 años. El restaurante se llamaba Patsy's, aunque nunca conocí a nadie llamado Patsy. Estaba en Burnside, entre una lavandería y una tienda de neumáticos. Y cada tercer sábado del mes, mi padre me esperaba en el último reservado, el que estaba junto al expositor de pasteles, donde la luz fluorescente zumbaba a una frecuencia que solo yo parecía notar. Le decía a mi madre que iba a la biblioteca. Ella nunca lo comprobaba. Comprobar habría requerido interés, y para entonces su interés en mí se había vuelto puramente transaccional. Yo era la callada. La que no causaba problemas. La que, a los 12 años, ya estaba siendo preparada para un papel que no entendería hasta dentro de otros 20 años. Mi padre pedía café y lo que fuera más barato. Yo pedía un batido de chocolate porque tenía 12 años y porque él me dejaba. Deslizó su extracto bancario por la mesa, boca arriba, justo al lado del salero. Busca el error, dijo.
Lo estudié durante 10 minutos. Encontré una tarifa de cajero automático de $3.50 que le habían cobrado en una máquina que no era de su banco. Bien, dijo. Ahora busca el real. Miré de nuevo. Línea 42. $48. Descripción. ¿Misceláneo? ¿Qué es misceláneo?, preguntó. No lo sé. Nadie lo sabe. Golpeó la línea con su dedo índice, un dedo calloso por 30 años de pasar cables por las paredes. Ese es el punto, Tessie. Cuando alguien escribe, misceláneo, espera que no preguntes. Tu trabajo es preguntar. La camarera se acercó. ¿Más café? Mi padre levantó la vista. Por favor. Mi hija me está auditando. Ella se rió. Él no. Yo no. Ambos estábamos completamente serios, y la camarera se fue sin estar del todo segura de si estábamos bromeando, que es la dinámica que he tenido con la mayoría de la gente el resto de mi vida. Eso fue hace 24 años. Mi padre me enseñó a leer extractos bancarios en un reservado de restaurante. Me enseñó el interés compuesto a los 14, la amortización a los 15, como abrir una cuenta de ahorros a los 17. Me enseñó que el dinero dice la verdad incluso cuando la gente no lo hace, y que la diferencia entre un buen contador y uno excelente es la voluntad de seguir un número más allá del punto en que se vuelve incómodo. Hizo esto cada tercer sábado, sin falta, durante 27 años. Mi madre nunca lo supo. Mi hermana nunca lo supo. Fue el secreto más largo de mi vida, y fue el único que me mantuvo cuerda. Mi madre tenía sus propias lecciones. Eran más cortas. La suya era una sola frase, pronunciada en varios tonos en varias cocinas a varios volúmenes, pero siempre con las mismas palabras. Tu padre se fue. Yo me quedé. Lo dijo cuando tenía 9 años y pregunté a dónde había ido. Lo dijo cuando tenía 16 y pregunté si podía visitarlo. Lo dijo cuando tenía 22 y conseguí mi primer trabajo de verdad, y me llamó para decir que la hipoteca estaba atrasada. Tu padre se fue, Tessa. Yo me quedé. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar. Le creí. Durante la mayor parte de mi vida, le creí. Esa noche, en el garaje, con el motor apagado, inicié sesión en el portal de Chase en mi teléfono. 17 años de extractos, archivados digitalmente. Comencé en el mes 1 y me desplacé. Hipoteca. Electricidad. Seguro. Visa. Todo lo que esperaba. Ordenado. Predecible. Sin nada notable. Hasta el mes 31. Una transferencia de Celle. $2.200. Recurrente. Destinatario. S. Moran. S. Moran. Shelby. Moran. Mi hermana. Me senté en la oscuridad y miré el número. $2.200. Cada mes. A Shelby. Ese fue el primer número que no cuadró. Debería haberme detenido allí. Una persona normal habría cerrado la aplicación, conducido a casa, ido a la cama, y se habría ocupado de ello por la mañana, como alguien que cree en los límites y la autoconservación, y no sentado solo en garajes a las 9:30 de un miércoles por la noche, mirando extractos bancarios en un teléfono. Pero no soy una persona normal. Soy contadora forense. Y los contadores forenses no se detienen en la primera anomalía. Se detienen cuando se contabiliza el último número. Me desplacé al mes 32. 3 noches. Eso es lo que tardé en desmantelar 17 años de fe ciega. Noche 1. Mapeé las transferencias de Celle. $2.200. El mismo día cada mes. El mismo destinatario. S. Moran. Shelby. Mi hermana. Las transferencias comenzaron hace 37 meses, lo que significaba que durante más de 3 años, mi dinero había estado viajando a través de la cuenta de mi madre y llegando a la de Shelby sin que ninguna de ellas me lo dijera y sin que yo me molestara en mirar. Noche 2. Seguí el efectivo.
$800 en retiros de cajero automático cada mes, siempre de la máquina en Southeast Division, la que está cerca del gimnasio sobre el que Shelby publicó en Instagram. No el gimnasio de mi madre. No el vecindario de mi madre. Luego saqué los extractos de la visa. Nordstrom. Sephora. Un salón de uñas en Hawthorne que cobra $60 por una manicura, lo cual sé porque nunca he estado allí, pero aparentemente mi visa sí. Noche 3. Las cuentas. Me senté en la mesa de mi cocina con Nora en altavoz, porque Nora había dejado de fingir que esto no era también su investigación. Ella hace eso. Una vez que un problema entra en su campo de visión, se convierte en suyo. Es su mejor cualidad o la más agotadora, dependiendo del día. Léeme los totales, dijo. Redirección mensual a Shelby. Celle directo. 2.200. Retiros mensuales en efectivo cerca del gimnasio y apartamento de Shelby. 800. Cargos mensuales en la visa de mi madre que coinciden con el estilo de vida y las ubicaciones de Shelby. Aproximadamente 1.800. Redirección mensual total. Aproximadamente $4.800. De 10.840. Sí. Entonces, menos de la mitad de tu dinero en realidad pagaba las facturas de tu madre. ¿Correcto? Nora se quedó en silencio. Pude oír su bolígrafo golpeando algo. Ella hace eso cuando está decidiendo si decir lo cuidadoso o lo verdadero. Tu madre no solo te quitó el dinero, Tessa. Construyó una tubería. Tú en un extremo, Shelby en el otro. Y tu madre en el medio. Operando la válvula. No discutí. Los números no dejaban lugar a discusión. ¿Qué hace Shelby para vivir?, preguntó Nora. Es planificadora de eventos independiente. ¿Y cómo va el negocio? Organizó una fiesta de jubilación para el vecino de alguien la primavera pasada. Antes de eso, lanzó una empresa de cajas de suscripción. ¿Una caja de suscripción? ¿De qué? Velas. Esa fue la primera. Luego, cristales. Luego, algo llamado, experiencias de aperitivos curados, punto. Así que una caja de patatas fritas. Patatas fritas artesanales. Hay una diferencia. Aparentemente. ¿Tessa? La empresa de velas duró 4 meses. Los cristales duraron 2. Las cajas de aperitivos, técnicamente todavía las dirige, pero su última publicación de Instagram al respecto fue en noviembre. Y era una foto de ella comiendo el inventario. Nora exhaló, de una manera que comunicaba un tipo muy específico de agotamiento profesional. Entonces, los ingresos anuales de Shelby son ¿qué? $12.000, $15.000. En un buen año. Y su alquiler es de $2.200 al mes. Pagado por su madre. Con mi dinero. ¿Shelby sabe de dónde viene el dinero? Esa era la pregunta que había estado evitando. Porque la respuesta determinaba si mi hermana era participante o pasajera. Y yo no estaba lista para saber cuál. No lo sé, dije. Mi madre le dijo que tenía ahorros. Tu madre tiene seguridad social y lo que le queda después de redirigir tus pagos. No tiene ahorros. Tiene contabilidad. Me desplacé por el Instagram de Shelby mientras Nora hablaba. Ahí estaba, hace 2 semanas. Miami Beach. Arena blanca, agua turquesa. Un cóctel que probablemente costó $22. Leyenda, recargando. Hashtag bendecida. Hashtag viviendo mi mejor vida. Hashtag agradecida. Agradecida. Las palabras se me quedaron en la garganta como una espina de pescado. Rastreé el viaje. Vuelos. Reservados con la visa de mi madre. Hotel. 4 noches en un lugar de gama media en Collins Avenue. $960. Restaurantes, spa, compras. Otros $3.800 y pico. Total. Aproximadamente $4.800 por 4 días en Florida. La cantidad exacta redirigida de mi cuenta cada mes.
Las vacaciones de mi hermana costaron exactamente lo que yo pagué en trabajo invisible durante 30 días. Un mes de mi vida convertido en 4 días de la suya. ¿Tessa? Estoy aquí. ¿Qué vas a hacer? Cerré la computadora portátil. La hoja de cálculo tenía 47 columnas ahora. 37 meses de datos. Cada dólar contabilizado. Cada transferencia rastreada. Cada mentira asignada a un número de línea. Lo que siempre hago, dije. Seguir el dinero. El dinero está seguido. Está en tu hoja de cálculo ahora mismo. Entonces lo voy a seguir hasta el final. Los 17 años completos. Cada mes. Cada dólar. Eso te va a llevar otra semana. He estado pagando durante 17 años, Nora. Puedo pasar una semana más leyendo. Ella no discutió. Conocía la voz. La que no negocia, no vacila, no pide permiso. La voz INTJ, aunque ella nunca ha usado esa palabra. Simplemente la llama mi voz de auditoría. Abrí la computadora portátil de nuevo. Me desplacé hacia atrás. Mes 1. El verano que tenía 19 años, en el suelo de mi primer apartamento, configurando el pago automático porque mi madre dijo que necesitaba ayuda. ¿Alguna vez has pagado algo toda tu vida adulta y nunca te has preguntado a dónde fue realmente el dinero? No porque no te importara. Porque te importaba demasiado. Porque preguntar habría significado ver, y ver habría significado elegir, y elegir habría significado perder a la única persona que se suponía que te amaba gratis. Ahora tenía los números. Todos ellos. Lo que no tenía, lo que necesitaba antes de poder hacer algo con esos números, era el valor para sentir lo que significaban. Esa parte vino después. Y casi me rompe. La hoja de cálculo tardó 6 noches más en completarse. 17 años. 204 meses. Cada pago, cada transferencia, cada partida rastreada, categorizada y codificada por colores. Porque eso es lo que hago cuando no puedo procesar algo emocionalmente. Lo organizo. Cuando terminé, era sábado por la mañana. Imprimí todo. 47 columnas, 6 páginas, orientación horizontal, porque vertical no podía contener todo el daño. Extendí las páginas en el suelo de mi apartamento, una al lado de la otra, en orden cronológico, y me senté con las piernas cruzadas en medio de ellas como una mujer sentada en los restos de algo que había construido con sus propias manos y prendido fuego con la cerilla de otra persona. La redirección a Shelby había comenzado hace 37 meses, pero el patrón era más antiguo. Antes de Shelby, había otras fugas. Un cargo recurrente a una tienda de muebles de la que mi madre no necesitaba muebles. Retiros de efectivo que se disparaban cada diciembre, cada agosto, cada mayo. ¿Dinero moviéndose en direcciones? Nunca lo había cuestionado, porque cuestionar significaba mirar, y mirar significaba ver, y ver significaba elegir, y había pasado 17 años aterrorizada de la elección. Me senté allí e hice lo que había estado evitando desde la noche en que cancelé los pagos automáticos. Dejé que los números se convirtieran en recuerdos. 23 años. Mis amigos de la universidad planearon un viaje a Big Sur. 5 días, coche de alquiler, camping en la costa. Costo total por persona. $400. Dije que no podía pagarlo. Podía pagarlo. Pero $400 eran $400 menos en la cuenta que sangraba $10.840 cada mes. Y ya había aprendido que el sangrado era lo primero, y mi vida lo segundo. Mis amigos se fueron sin mí. Todavía hablan de ese viaje. Yo todavía no lo hago. 27 años. Aaron. 4 años juntos, era amable y paciente, y hacía una cafetera cada mañana sin que se lo pidieran, lo cual es algo pequeño a menos que nunca lo hayas tenido. En cuyo caso, lo es todo. Rompimos un domingo de octubre. Se sentó al borde de la cama y dijo, Tess, te amo, pero le das todo a tu madre y no queda nada. Ni para mí. Ni siquiera para ti. Le dije que no entendía. Dijo que entendía perfectamente. Tenía razón. Yo tenía razón.
Ambos teníamos razón en cosas diferentes, y ese es el tipo de ruptura de la que no te recuperas porque nadie se equivocó. 31 años. Un oficial de préstamos en una cooperativa de crédito en Lake Oswego. Había conducido hasta allí porque las sucursales de Portland se sentían demasiado cerca de casa, demasiado cerca de la posibilidad de que alguien que conocía me viera pedir algo que debería haber podido pagar 10 veces. El oficial de préstamos revisó mi expediente. Buen crédito. Ingresos sólidos. Levantó la vista y dijo, su relación deuda-ingresos es inusualmente alta para alguien en su categoría. ¿Puede explicar las salidas recurrentes? Sonreí y dije que tenía obligaciones familiares. Ella asintió. No preguntó qué tipo. Yo no me ofrecí. La solicitud de hipoteca estuvo en mi guantera durante 3 semanas antes de que la triturara. 3 recuerdos. 3 momentos. En los que podría haberme detenido, preguntado, mirado. 3 momentos en que la puerta de salida estaba justo ahí. Y pasé de largo porque pasar por ella significaba admitir que mi madre no era quien yo necesitaba que fuera. Y ese era un número que no estaba preparada para reconciliar. Me senté en el suelo con la hoja de cálculo y pensé en mi padre. No la versión que contaba mi madre. No el hombre que se fue, que abandonó, que se eligió a sí mismo. El hombre que realmente conocía, el que se sentaba en un reservado cada tercer sábado y me enseñaba a leer la verdad en una fila de números. Yo tenía 17 años, todavía en Patsy's. Aunque Patsy's había cambiado de dueño 2 veces y el expositor de pasteles había sido reemplazado por un expositor de bollería que nunca estaba completamente lleno. Mi padre y yo estábamos rellenando una solicitud de cuenta de ahorros en la mesa entre su café y mi batido usando un bolígrafo prestado de la camarera porque ninguno de los dos había traído uno. El formulario pedía su número de seguridad social. Lo escribió mal. Lo tachó. Lo escribió mal de nuevo. Tessie, ¿cuál es mi número de seguridad social? Se lo dije. Me miró fijamente. ¿Cómo sabes mi número de seguridad social? Dejaste una declaración de impuestos en la mesa el año pasado. La leí. Hizo una pausa larga, como hacía una pausa cuando sentía algo demasiado grande para el reservado. Luego dijo, ya eres mejor que yo en esto. Tú me enseñaste, dije. Miró el panqueque que había pedido, pero apenas tocó. Siempre pedía panqueques. Nunca los terminaba. Creo que los pedía porque eran lo que solía hacerme los sábados por la mañana antes de irse. Y comerlos en un restaurante era lo más cerca que podía estar de esa cocina sin volver a ella. Te enseñé los números, dijo. El valor, ese es tuyo. Sostuvo eso por un segundo. Quizás 2. Luego me empujó el plato. ¿Vas a comer ese tocino? Tomé el tocino. Él terminó su café. No volvimos a hablar de valor. No era así como trabajábamos. Trabajábamos con números y con comida para el desayuno y con presentarnos, mes tras mes, sin necesidad de explicar por qué. Ese recuerdo me encontró en el suelo de mi apartamento a las 2 de la mañana, rodeada de 6 páginas de pruebas, y algo se rompió. Lloré. No como la gente llora en las películas, no con las manos sobre la boca y los hombros temblando hermosamente. Lloré como una mujer llora cuando ha guardado un número en el pecho durante 17 años y finalmente lo suelta. Feo. Largo. El tipo de llanto que te hace doler las costillas después, como si algo estructural se hubiera movido. No lloraba porque mi madre me robó. No lloraba porque mi hermana vivía del dinero que gané. Lloraba porque sabía, en algún lugar debajo de los pagos automáticos y los cheques mensuales y el silencio, siempre lo había sabido, y había elegido no mirar. La contadora forense que podía rastrear $17 millones a través de empresas fantasma en Delaware no pudo abrir el extracto bancario de su propia madre porque la auditoría que temía nunca fue sobre el dinero. Fue sobre la respuesta. Mi padre me dijo una vez en ese reservado, con ese café, con ese bolígrafo prestado, siempre sabe a dónde va tu dinero. Y yo había roto esa regla cada mes durante 17 años. No porque fuera descuidada, sino porque era leal. Y la lealtad, cuando corre en una dirección el tiempo suficiente, empieza a parecerse mucho a otra cosa.
Me senté en el suelo hasta que el llanto se detuvo. Luego me levanté. Me lavé la cara. Recogí las 6 páginas. Alineé los bordes. Las puse en una carpeta de Manila. La etiqueté con rotulador negro. Auditoría financiera del hogar Morín meses 1 a 204. La contadora forense había vuelto. Y tenía un caso que cerrar. 3 días después, mi madre envió un mensaje de texto. En mayúsculas. La palabra de comportamiento. Y una invitación a cenar que no era realmente una invitación. Mi madre nunca ha sido una mujer pasiva. No espera a que las cosas le pasen a ella. Ella hace que las cosas pasen. Así que, cuando pasaron 14 días y su hipoteca rebotó y su factura de electricidad quedó sin pagar y su compañía de seguros envió una carta que no entendía, no se sentó tranquilamente en su cocina a preguntarse qué había salido mal, cogió su teléfono y fue a la guerra. Lo sé porque la llamada empezó un miércoles. La primera vino de mi tía Ellen, la hermana mayor de mi madre, que vive en Beaverton y nunca en mi vida me ha preguntado cómo estaba sin seguirlo con una petición. Tessa, tu madre me llamó llorando. Dice que la has cortado. Después de todo lo que ha hecho por vosotras, chicas. Después de criarla sola, creo que deberías saber cuánto la has herido. Aparté el teléfono de mi oído y lo miré como se mira una multa de aparcamiento. No con ira. Con el silencioso reconocimiento de que alguien ha decidido que le debes algo y hay un sistema para cobrarlo. Gracias por llamar, tía Ellen, dije. Ella te crió sola, Tessa. Aprecio que compartas eso. ¿Me estás escuchando? Sí. Simplemente no estoy de acuerdo contigo. Son cosas diferentes. Ella colgó. Mi tío Robert llamó 40 minutos después. El mismo guión, diferente voz. Luego la vecina de mi madre, Donna, con quien he hablado exactamente 2 veces en mi vida. Una vez en una barbacoa y otra vez cuando necesitaba que alguien moviera una estantería. Luego, una mujer llamada Jan, de quien luego determiné que era alguien del club de lectura de mi madre, que yo no sabía que tenía, lo cual te dice algo sobre cuánto de la vida de mi madre realmente fui parte versus cuántas de sus facturas se esperaba que pagara. 4 llamadas en una tarde. Cada una entregó el mismo mensaje en un empaque ligeramente diferente. Tu madre sacrificó todo. Tu madre te crió sola. Tu madre se merece algo mejor. Mi madre no me había llamado directamente. No necesitaba hacerlo. Había construido un coro, y el coro cantaba su versión de la canción, y cada voz decía lo mismo porque a cada voz se le había dado el mismo guión. Ella no me crió sola, pero nadie en ese coro lo sabía. Me senté en mi escritorio en el trabajo y dejé que los mensajes de voz se acumularan. Nora observaba desde el otro lado de nuestra oficina compartida, con las gafas de lectura bajas en la nariz, su expresión la que usa cuando está reuniendo datos antes de emitir un veredicto. ¿Cuántas hasta ahora?, preguntó. 4 llamadas. 3 mensajes de voz. Un mensaje de texto de alguien llamado Jan. ¿Quién es Jan? Club de lectura. Tu madre tiene un club de lectura. Aparentemente. ¿Qué leen? Sinceramente, no lo sé, Nora. Apuesto a que es algo con una mujer en la portada corriendo por un campo. Casi sonreí. Casi. Los mensajes de voz seguían llegando. Esa noche, Selby llamó. El nombre de mi hermana apareció en mi teléfono a las 7:42, lo cual era inusual porque Selby se comunica principalmente a través de historias de Instagram y mensajes de texto ocasionales que consisten completamente en emojis y la palabra literalmente. Una llamada telefónica real significaba que algo había penetrado la membrana. Hola, dijo. Su voz era ligera, como se pone cuando intenta sonar casual sobre algo que no es casual en absoluto. Así que, mamá está un poco asustada. Dice que, ¿dejaste de ayudar con las facturas o algo así? ¿Qué está pasando? Escuché su voz. La cadencia. Los lugares donde subía, donde bajaba. Yo hago esto. Escucho la música debajo de las palabras porque las palabras en mi familia siempre han sido poco fiables, pero la música nunca miente. Selby no estaba llamando porque estuviera preocupada por nuestra madre.
Shelby estaba llamando porque el alquiler de Shelby no había llegado este mes. La transferencia de Celle de $2.200 no había llegado. Y el amortiguador entre Shelby Moran y la realidad financiera era exactamente el ancho de una transferencia mensual que nunca había cuestionado de una fuente que nunca había confirmado. Y ahora, la transferencia estaba atrasada. Y la fuente estaba en silencio. Y Shelby podía sentir el suelo moverse debajo de su vida cuidadosamente seleccionada. Pregúntale a mamá de dónde venía el dinero. ¿De dónde han venido $2.200 al mes para tu alquiler? Pregúntale por los $800 en efectivo cerca de tu gimnasio. Pregúntale por los cargos de Nord Stream y el viaje a Miami y la empresa de velas y la empresa de cristales y las experiencias de aperitivos curados. Pregúntale de dónde vino todo eso. Silencio. Suficientemente largo como para que pudiera escuchar el zumbido del refrigerador en su apartamento, el apartamento que yo pagaba, el refrigerador que mantenía fríos los comestibles que yo financiaba. El silencio que estaba ocurriendo en una vida que yo había estado financiando sin recibir ni siquiera un mensaje de texto en mi cumpleaños. Tessa, no entiendo de qué estás hablando. Entonces pregúntale a mamá. Ella te explicará. O no lo hará. De cualquier manera, tendrás tu respuesta. Colgué. Puse mi teléfono boca abajo en el mostrador. Me quedé allí un minuto, con las manos apoyadas en el granito, respirando. Luego abrí mi computadora portátil y comencé la preparación final. La hoja de cálculo estaba lista. Había pasado 6 noches refinándola, de la misma manera que refinaba los entregables para los clientes antes de una deposición. Porque en mi mundo, una hoja de cálculo no es solo un documento. Es un argumento. Cada encabezado de columna es una afirmación. Cada celda es evidencia. Cada fórmula es lógica. Y cuando la lógica es limpia, el argumento se hace solo. La imprimí. 6 páginas. Codificada por colores. Resaltado azul para gastos legítimos. Pago de hipoteca. Factura de electricidad. Seguro de propietario. Mínimo de visa. Estos eran reales. Esto era lo que creía que estaba pagando. Resaltado rojo para dinero redirigido a Shelby. Transferencias de Celle. Retiros de cajero automático. Cargos de visa en lugares cerca del apartamento de Shelby y frecuentados por la cuenta de Instagram de Shelby. Resaltado amarillo para cargos que no pude rastrear definitivamente. Cargos que caían en la categoría que mi padre habría llamado misceláneo, lo que significaba que alguien esperaba que no preguntara. Nora vino esa noche con comida tailandesa y una botella de vino que dejó en mi mostrador sin comentarios. Miró las 6 páginas extendidas sobre la mesa de mi cocina, miró la codificación de colores, miró la carpeta de Manila. «¿Realmente vas a llevar una hoja de cálculo a la cena del domingo?», dijo. «Así es como discuto. La mayoría de la gente trae vino». Ella hizo un gesto hacia la botella que acababa de dejar. «El vino no prueba el fraude». «No», dijo Nora. Recogiendo la página 3 y sosteniéndola en ángulo, de la manera en que lee las declaraciones. Pero ayuda a sobrevivir la conversación después. Se quedó hasta las 10. Comimos pad thai y me hizo una pregunta por cada página de la hoja de cálculo. No porque dudara de mi trabajo, sino porque eso es lo que hacen los buenos auditores. Prueban el estrés. Buscan el número que no cuadra. No encontró nada. Los números cuadraban. En la puerta, se detuvo. ¿Tessa? Sí. ¿Qué vas a hacer si ella llora? La miré. Mi madre no llora. Mi madre actúa llorando. Hay una diferencia. ¿Y si Shelby llora? Esa pregunta se me quedó en el pecho como una piedra que no podía soltar. Porque las lágrimas de Shelby, si venían, serían reales. Shelby no actúa. A Shelby simplemente nunca se le ha pedido que cargue con algo lo suficientemente pesado como para requerir actuación. Entonces la dejaré llorar, dije. Y no recogeré el cheque. Nora se fue. Cerré la puerta. Lavé los recipientes de comida para llevar. Los sequé. Los apilé.
Volví a poner la hoja de cálculo en la carpeta. Puse la carpeta en mi bolso. Domingo. 6 en punto. La mesa estaría puesta. La audiencia estaría reunida. Y mi madre estaría esperando con el único guión que había escrito. El de que ella se quedó y mi padre se fue y yo le debía todo por la diferencia. Yo traía un guión diferente. 6 páginas. 47 columnas. 17 años. Y una pregunta que nunca me habían permitido hacer. ¿Qué llevarías a esa cena? ¿Perdón? ¿O evidencia? La última vez que le conté a mi padre sobre el dinero fue un sábado de noviembre, hace 7 años. Yo tenía 29 años. Él tenía 57 y se acababa de mudar a Bend, a 3 horas al este de Portland, porque sus rodillas estaban empeorando y porque Bend era el tipo de pueblo donde un electricista jubilado podía arreglar cosas para los vecinos a cambio de conversación y pastel, que era todo lo que siempre había querido. El restaurante era nuevo. No Patsy's. Un lugar llamado el Juniper en una calle lateral cerca del río con paredes de madera y una camarera que llamaba a todo el mundo cariño y un expositor de pasteles que era más pequeño que el de Patsy's pero mejor surtido. Mi padre ya había encontrado el último reservado. Siempre encontraba el último reservado. Creo que podría entrar en cualquier restaurante del país y en 10 segundos identificar la mesa más alejada de la puerta, más cercana a la cocina, con una vista clara de quien entrara. No porque fuera paranoico. Porque era un hombre que había pasado 20 años siendo el secreto de alguien. Y los secretos se sienten más cómodos en la parte trasera de la sala. Le conté sobre los pagos automáticos. Todos ellos. Las cantidades, las cuentas, los años. Le conté sobre el oficial de préstamos en Lake Oswego y la solicitud de hipoteca que trituré. Le conté sobre Aaron, que se había ido porque no quedaba nada. Le expliqué todo como explico una auditoría línea por línea porque ese era el único idioma que compartíamos que no requería que ninguno de los dos dijera la palabra amor. Él escuchó. No interrumpió. Cogió su taza de café una vez, la dejó sin beber, la cogió de nuevo. Cuando terminé, miró por la ventana. El río de Deschutes estaba bajo en esa época del año, de color gris verdoso y lento, y él lo observaba como observa las cosas que no puede arreglar. ¿Cuánto? Dijo. Le dije el número mensual. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿sabes lo que cobro por cablear una cocina de nuevo? No. Unos $4,000. Me lleva 3 semanas. 21 días de tirar cables, cortar paneles de yeso, etiquetar disyuntores. Trabajo duro. Buen trabajo. Hizo una pausa. Estás pagando más del doble de eso cada mes. Por nada. Y nadie te ha dicho gracias. Lo sé. ¿Lo sabes? Esa pregunta cayó de una manera diferente a lo que esperaba. No aguda. ¿Cansada? Como si hubiera estado esperando que yo llegara a un número que él había calculado hace años y con el que había estado sentado desde entonces. ¿Solo? En el reservado de atrás, incapaz de decir nada porque decir algo habría significado decirme qué hacer y mi padre es muchas cosas, pero no es un hombre que le dice a su hija qué hacer. Él le da las herramientas. Confía en que ella las usará. Cuando estés lista para parar, dijo, pararás. No te voy a decir cuándo. Ese ya no es mi trabajo. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Me miró. Luego cogió su café. Dio un sorbo lento. Lo dejó con ambas manos. La forma en que dejas algo cuando quieres que se quede exactamente donde está. Sábado de cada mes. Ese es mi trabajo. No lloré. Él tampoco. Pedimos el almuerzo. Él pidió el club sándwich de pavo. Yo pedí el sándwich de queso a la parrilla porque todavía no había aprendido a pedir lo que realmente quería en lugar de lo más barato y porque los viejos hábitos de los años de sangrado, $10,840 al mes, no desaparecen solo porque los hayas identificado. Persisten. Se quedan en tu billetera como un miembro fantasma. 7 años después, la noche antes de la cena del domingo, me senté en mi coche en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos y no pude entrar. El motor estaba apagado.
La carpeta estaba en el asiento del pasajero. 6 páginas, 47 columnas, 204 meses. Todo lo que necesitaba y no podía moverme porque algo se había asentado en mi pecho que era más pesado que los números y más frío que los datos y tenía un nombre que no quería decir en voz alta. Tenía miedo de convertirme en mi padre. No el hombre que conocía. No el hombre del reservado. El hombre del café. El hombre que se presentaba cada tercer sábado durante 27 años sin falta. Tenía miedo de convertirme en la versión de mi padre que mi madre había construido. La versión que existía en su historia. La que había contado a la tía Ellen y al tío Robert y a Donna y a Jan del club de lectura y a todas las personas de su órbita durante 27 años. El que se fue. El que abandonó. El que se eligió a sí mismo por encima de su familia. Si entraba a ese comedor mañana con una hoja de cálculo y una verdad, me convertiría en esa versión. No de hecho, sino en la única realidad que importaba a las personas sentadas en esa mesa porque mi madre había pasado décadas construyendo una realidad en la que irse es el pecado y quedarse es la virtud y cualquiera que desafíe esa ecuación es culpable por definición. Shelby lo diría. Sabía que lo diría porque era la única arma que tenía. Eres igual que papá. 4 palabras. Y una parte de mí, la parte que había estado pagando facturas durante 17 años para evitar escuchar esas palabras, las creería. Cogí mi teléfono. Le envié un mensaje de texto a Nora. ¿Y si me equivoco? 3 puntos. Luego, encontraste $177.000 en fondos redirigidos durante 37 meses. Rastreas cada transferencia. Verificaste cada cantidad. La hoja de cálculo no está mal. Tú no estás mal. Tienes miedo. Son cosas diferentes. Lo leí 2 veces. 3 veces. Dejé el teléfono. Tenía razón. El miedo y el error se ven iguales desde dentro. Ambos te hacen dudar. Ambos te hacen cuestionar lo que sabes. Pero el error significa que los números no cuadran. El miedo significa que sí. Y desearías que no. Mis números cuadraban. Cada uno de ellos. Entré. Dormí. No bien, pero dormí, que es más de lo que esperaba. El domingo por la mañana me desperté temprano. 6:15 hice café. Me quedé en la ventana. Portland hacía lo que hace a principios de primavera, donde el cielo no puede decidir entre gris y azul pálido y se decide por ambos, y los árboles a lo largo de la calle apenas comienzan a brotar, y todo parece estar esperando permiso para comenzar. Me vestí. Nada especial. Pantalones negros, una blusa gris, zapatos planos. No me vestí para la guerra. Me vestí para el trabajo, porque eso era. Un entregable. Una presentación de hallazgos. Un argumento de 6 páginas que se haría solo. Si me mantenía lo suficientemente tranquila como para dejarlo, cogí la carpeta, revisé las páginas. Las 6, en orden. Azul, rojo, amarillo. Legítimo, redirigido, no contabilizado. El sistema de colores que mi padre nunca me enseñó pero que habría entendido, porque era la misma lógica que usaba cuando etiquetaba las cajas de disyuntores. Azul para vivo, rojo para peligro, amarillo para desconocido. Entré en el coche, salí del aparcamiento, giré en Burnside, la misma calle donde solía estar el restaurante Patsy's, antes de que se convirtiera en una tienda de ramen, antes de que la tienda de ramen se convirtiera en un espacio de coworking. Antes de que el espacio de coworking cerrara y las ventanas se oscurecieran. El restaurante se había ido, pero la lección seguía allí. Viajando en el asiento del pasajero junto a la carpeta, pronunciada con la voz de mi padre, clara y nítida. Cuando alguien escribe, misceláneo, espera que no preguntes. Había terminado de no preguntar. La luz del porche de mi madre estaba encendida cuando entré en el camino de entrada a las 5:53. La puerta principal estaba abierta, dentro, podía escuchar su voz, ya alta, ya segura, ya actuando para la audiencia que había reunido. Cogí la carpeta, cerré la puerta del coche, subí los escalones y por primera vez en 17 años, no llevaba un cheque. La mesa estaba puesta para 6. Mi madre,
Shelby, la tía Ellen, el tío Robert, yo misma, y una silla vacía que supuse que era aspiracional. Manteles individuales, servilletas de tela, un asado en el centro que olía a romero y a actuación, porque mi madre nunca ha cocinado un asado en su vida para menos de 3 testigos. Estaba de pie a la cabecera de la mesa cuando entré. De pie, con los brazos a los lados, la barbilla ligeramente levantada, la postura de una mujer que ha ensayado su línea de apertura y espera a que su audiencia se acomode. La tía Ellen estaba en la silla más cercana a la cocina, agarrando una copa de vino blanco como un salvavidas. El tío Robert estaba sentado frente a ella, con las manos cruzadas, mirando el mantel como los hombres miran los manteles cuando saben que están a punto de meterse en algo que no pueden arreglar con herramientas. Shelby estaba en el extremo, con el teléfono boca abajo sobre la mesa, lo que significaba que estaba tratando de estar presente, lo que significaba que estaba nerviosa. Tessa, dijo mi madre. No, hola. No, gracias por venir. Solo mi nombre, entregado como una citación. Mamá, me senté, puse mi bolso en el suelo junto a mi silla. No lo abrí. Todavía no, mi madre comenzó. Me alegro de que estemos todos aquí, porque creo que es importante que esta familia hable de lo que ha sucedido. Crié a mis hijas sola. Miró a Ellen, quien asintió. Trabajé. Sacrifiqué. Di todo lo que tenía para asegurarme de que ustedes, niñas, tuvieran un techo, comida y una vida. Y ahora una de mis hijas ha decidido, aparentemente, que ya no merezco ayuda. Hizo una pausa. No para respirar. ¿Para efecto? Mi madre hace una pausa como un director levanta una batuta. Espera que la orquesta la siga. Tessa, no sé qué te ha pasado, pero esta familia no se abandona. No somos tu padre. Ahí estaba. La frase. La que había estado afilando durante 27 años. La que guardaba en un cajón como un cuchillo de cocina, lista para cualquier ocasión que requiriera cortar. La dejé reposar. Dejé que todos en la mesa la absorbieran, sintieran su peso, organizaran sus simpatías en consecuencia. Luego metí la mano en mi bolso y coloqué la carpeta sobre la mesa. ¿Qué es eso?, dijo mi madre. Números. Abrí la carpeta. Página 1. No miré a mi madre. Miré a la tía Ellen. Porque la tía Ellen fue quien me llamó y dijo que debería avergonzarme. Y la tía Ellen merecía ver cómo se ve realmente la vergüenza cuando se desglosa. Esto es 37 meses de extractos bancarios de las cuentas domésticas de mi madre. Tengo acceso porque configuré el sistema de pago automático hace 17 años. Señalé la primera columna. La columna A son los ingresos. Esos son los $10.840 que enviaba cada mes. Hipoteca, electricidad, seguro, tarjeta de crédito. Tessa, este no es el momento. La voz de la tía Ellen se apagó cuando vio la primera página. Es exactamente el momento. Pasé a la página 2. La columna B es la salida, a donde fue el dinero después de que llegó a la cuenta de mi madre. Y aquí es donde los números dejaron de coincidir. La habitación estaba en silencio. No el silencio cortés de una cena. El silencio tenso de una deposición, donde todos pueden sentir que la siguiente frase le costará algo a alguien. $2.200. Transferencia Celle. Cada mes. Destinatario. S. Moran. Miré a Shelby. Ese es tu alquiler, Shelby. Shelby abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Mamá dijo que tenía ahorros. No tiene ahorros. Tiene mi pago automático y su seguridad social. Eso es todo. Pasé a la página 3. $800 en retiros mensuales de cajero automático de la máquina en Southeast Division. Eso está cerca de tu gimnasio y de tu apartamento, no cerca de la casa de mamá. Además, aproximadamente $1.800 en cargos mensuales en la visa de mamá en Nordstrom, Sephora. Restaurantes y tiendas que coinciden con tu actividad de Instagram. Hice una pausa, incluido un viaje a Miami hace 2 semanas. 4 días. $4.800.
vuelos, hotel, restaurantes y una visita al spa en Collins Avenue. La cara de Shelby se había puesto blanca. No el blanco de la vergüenza. El blanco de alguien que está viendo cómo el suelo sobre el que ha estado de pie se disuelve, baldosa a baldosa, y se da cuenta de que no hay nada debajo. No lo sabía, dijo. Su voz era pequeña. La columna A es de donde vino el dinero, dije. Esa soy yo. La columna B es a donde fue. Esa eres tú. De los $10.840 que enviaba cada mes, aproximadamente $4.800, casi la mitad, fueron redirigidos para financiar tu vida, tu alquiler, tu gimnasio, tu ropa, tus viajes, tus empresas de cajas de suscripción que duraron un total de 8 meses. Mi madre golpeó la mesa con la mano. No lo suficientemente fuerte como para hacer tintinear los platos, pero lo suficientemente fuerte como para recordar a todos que ella seguía en pie. Todo lo que hice fue por esta familia. No, dije. No levanté la voz. La bajé, como hago en las declaraciones cuando necesito que la sala se incline. Todo lo que pagué fue por esta familia. Lo que hiciste fue redirigirlo. Construiste un conducto, mamá, yo en un extremo, Shelby en el otro, y tú en el medio, decidiendo a dónde iba mi dinero sin mi conocimiento ni consentimiento. Te ofreciste, dijo mi madre. Te ofreciste a ayudar. Tú misma configuraste los pagos. Me ofrecí a pagar tu hipoteca y tus facturas. No me ofrecí a financiar el estilo de vida de mi hermana a través de tu cuenta. Hay una diferencia. No hay diferencia. La familia ayuda a la familia. La familia no miente a la familia sobre a dónde va el dinero. Mi madre miró a Ellen. Ellen miró el mantel. Mi madre miró a Robert. Robert no se había movido desde que me senté. El coro de mi madre estaba en silencio. El guión que les había escrito no incluía una escena donde los números estuvieran sobre la mesa, resaltados en 3 colores con recibos. Extendió la mano para coger la última arma, la que siempre usa cuando las demás fallan, la que ha estado puliendo durante 27 años, la que nunca ha fallado en terminar una conversación a su favor. Tu padre se fue, dijo. Su voz se quebró, solo un poco, en la palabra padre. No supe si el quiebre era real o simulado. Después de 27 años de actuación, no estoy segura de que ella tampoco sepa la diferencia. Tu padre se fue, Tessa. Yo me quedé. Te crié sola. Y así es como me lo pagas. Shelby estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas. Las de verdad. Las que vienen de la confusión más que de la manipulación. Me miró con ojos llorosos y dijo las 4 palabras que yo sabía que diría, desde el estacionamiento, desde la noche oscura en mi coche, desde el momento en que decidí venir aquí con una carpeta en lugar de un cheque. Eres igual que papá, dijo. Siempre te vas. La mesa quedó en silencio. La tía Helen dejó su copa de vino. El tío Robert desdobló las manos por primera vez. Miré a mi hermana, luego a mi madre, luego de nuevo a Shelby. Él no nos dejó, dije. La cara de mi madre cambió. No lentamente. De golpe. Como si se quitara una máscara. Excepto que la máscara era la única cara que cualquiera de ellos había visto. Él te dejó a ti, mamá. No a nosotros. A ti. Mantuve la voz nivelada. Firme. La voz de auditora. Lo sé porque he estado desayunando con papá cada mes durante 27 años. Reservado en la parte de atrás, cerca del expositor de pasteles. Me enseñó a leer extractos bancarios cuando tenía 12. Me ayudó a abrir mi primera cuenta de ahorros cuando tenía 17. Estuvo en mi graduación universitaria, fila 14. Asiento de pasillo. Tú estabas en la tercera fila. Nunca lo viste. Nadie se movió. Nadie respiró. Él no abandonó a esta familia. Él dejó una situación. Y pasó 27 años asegurándose de que yo supiera la diferencia. Cada tercer sábado. Sin falta. Shelby me miró fijamente. Eso no es verdad. Es verdad. Y creo que en algún lugar debajo de todo lo que te ha contado.
Mamá también sabe que es verdad. Miré a mi madre. Todavía estaba de pie a la cabecera de la mesa, pero algo estructural se había movido. La postura era la misma. La barbilla seguía levantada, pero sus ojos se habían ido a algún lugar lejano, a algún lugar detrás de las líneas ensayadas y la simpatía orquestada en los 27 años de una historia que había contado tantas veces que había olvidado que era una historia. No voy a explicar por qué se fue, mamá. Ya sabes por qué. Cerré la carpeta. Me levanté. Empujé mi silla. Porque incluso ahora, incluso en este momento, soy el tipo de persona que empuja su silla. Tessa, dijo mi madre. Solo mi nombre. Sin frase después. Sin guión. Por primera vez en mi memoria, mi madre dijo mi nombre y no tenía nada preparado para seguirlo. Cogí mi bolso. Caminé hacia la puerta. No miré hacia atrás. No porque estuviera siendo dramática. Porque no quedaba nada en esa mesa que necesitara ver. La luz del porche seguía encendida cuando salí. El aire estaba frío y limpio. Como se pone Portland después de la lluvia cuando las nubes se han movido hacia el este. Y el cielo se abre el tiempo suficiente para recordarte que el azul todavía existe. Subí al coche, puse la carpeta en el asiento del pasajero, giré la llave y conduje a casa con las ventanillas bajadas, respirando el primer aire que había probado en 17 años que no me costaba $10.840 al mes. 2 días después de la cena, me senté en la mesa de mi cocina y creé una última hoja de cálculo. No la auditoría. La auditoría estaba terminada. Esto era otra cosa. Era el total de 17 años de pagos compilados en una sola página, cada mes contabilizado, cada dólar rastreado. Lo formateé de la misma manera que formateo los entregables para los clientes, encabezados limpios, alineación decimal consistente, una fila de resumen al final en negrita. Soy contadora forense. Incluso mi dolor viene con notas al pie. El número al final no fue una sorpresa. Lo había sabido durante semanas, lo había llevado en el pecho como una piedra que no podía soltar. Pero verlo en negrita, en la fila de resumen, en la fuente que uso para los informes finales, le dio un peso que la aritmética mental nunca podría. $520.060. Abrí mi correo electrónico, creé un nuevo mensaje, escribí la dirección de mi madre, dejé la línea de asunto en blanco, porque no había un asunto que pudiera contener lo que estaba a punto de decir en menos de un párrafo, y un párrafo habría sido demasiadas palabras. Adjunté el archivo. En el cuerpo del correo electrónico, escribí 2 frases. Esto no es una factura. Esto es un recibo, para que sepas exactamente lo que gastaste y en quién. Presioné enviar. Cerré la computadora portátil. Hice té. Earl Grey, sin azúcar. Me quedé en la ventana y observé a Portland hacer lo que hace los martes por la mañana. Que es verse exactamente igual que en cualquier otra mañana en que me había quedado en esta ventana tratando de sentir algo que no podía nombrar. El té todavía estaba demasiado caliente. Lo bebí de todos modos. Algunos hábitos no cambian solo porque hayas cambiado todo lo demás. Las semanas siguientes fueron tranquilas, como es tranquila la secuela. No pacíficas. Simplemente vacías del ruido que solía llenarlas. El pago de la hipoteca de mi madre se retrasó 30 días, luego 60, luego 90. Lo sé porque el banco me envió un aviso, ya que mi nombre todavía estaba en la autorización original de pago automático. Llamé al banco, expliqué que ya no era responsable y les pedí que eliminaran mi información de contacto. La mujer al teléfono me preguntó si quería restablecer el pago. Dije que no. Me preguntó si estaba segura. Dije que estaba segura de la manera en que solo alguien que ha pasado 6 noches auditando los extractos bancarios de su propia madre puede estar segura. Lo cual es completamente. La casa entró en proceso de ejecución hipotecaria en el 4º mes. Mi madre se mudó a un apartamento de una habitación en Tigard, un suburbio al sur de Portland, donde el alquiler era lo suficientemente bajo como para que lo cubriera la seguridad social, y las paredes eran lo suficientemente delgadas como para escuchar a los vecinos. No la ayudé a mudarse. No la visité. Shelby duró más de lo que esperaba. Llamó a mi madre todos los días durante las primeras 2 semanas después de la cena. Luego cada 2 días.
Luego 2 veces por semana. Luego una vez. Para el segundo mes, las llamadas eran semanales. Para el tercero, habían cesado. No porque Shelby estuviera enojada, sino porque Shelby había construido una vida sobre una base que no sabía que era prestada. Y cuando se retiró la base, la estructura no se mantuvo. Sin los $2.200 al mes, sin los cargos de Nordstrom, y las compras de Sephora, y los viajes a Miami, la vida curada de Shelby se contrajo a su tamaño real, que era un estudio y una empresa de cajas de suscripción que vendió menos de 11 unidades en su último mes. Me llamó una vez. No para disculparse. No para gritar. Solo para decir, no lo sabía, Tessa. Dije, te creo. Y así fue. Shelby no sabía de dónde venía el dinero, de la misma manera que yo no sabía a dónde iba el dinero. Ambas estábamos ciegas, solo que en direcciones diferentes. Ella estaba ciega a la fuente. Yo estaba ciega al destino. Y nuestra madre se había posicionado en el medio, contando con que ninguna de nosotras mirara más allá de ella. Cuando estés lista para hablar de lo que pasó y no de lo que necesitas, le dije, llámame. Ella dijo ok. Todavía no ha llamado. Pero dijo ok. Y esa es una palabra diferente a adiós. Mi madre me llamó todos los días durante 3 semanas. Los mensajes de voz cambiaban como cambia el tiempo. Por etapas que puedes seguir si prestas atención. Semana 1. ¿Iré? Después de todo lo que he sacrificado, después de todo lo que te di. No tenías derecho a hacer esto delante de Ellen y Robert. No tenías derecho. Semana 2. Negociación. Tessa, si tan solo me devolvieras la llamada, podríamos arreglar esto. Estoy dispuesta a sentarme. Estoy dispuesta a hablar. Solo necesito que entiendas mi punto de vista. Semana 3. Un mensaje de voz que duró 47 segundos y no contenía palabras. Solo respiración. Respiración lenta, irregular, la que viene de una mujer sentada sola en un apartamento de una habitación en Tigard, con un teléfono pegado al oído, esperando que algo salga de su boca, y no encontrando nada. Sin guión. Sin actuación. Sin frase que empiece con tu padre se fue y termine con yo me quedé. Solo aliento. Escuché ese mensaje de voz 2 veces. No devolví la llamada. Pero tampoco lo borré. Lo guardé en una carpeta en mi teléfono etiquetada como misceláneo, que es una palabra que significa que alguien espera que no preguntes, y también una palabra que significa que no estoy lista para responder. El tercer sábado del mes siguiente, me subí a mi coche a las 7 de la mañana y conduje hacia el este. La autopista 26 hasta la 97 a través de la reserva de Warm Springs, pasando por el desierto alto donde los pinos se dispersan y el cielo se ensancha tanto que parece que la tierra intenta mostrarte algo que ha estado guardando para sí misma. 3 horas. Sin música. Sin podcast. Solo la carretera y el motor y el sonido de una mujer conduciendo hacia la única persona que nunca le había pedido un pago. El Juniper seguía allí. Paredes de madera. Pequeño expositor de pasteles. La camarera que llamaba, cariño, a todo el mundo. Mi padre ya estaba sentado. Último reservado. Cerca del expositor de pasteles. Café delante de él. Negro. Sin azúcar. Menú cerrado porque ya sabía lo que iba a pedir. Como lo ha sabido durante 20 años. Como lo sabrá durante 20 más si sus rodillas aguantan. Y el Juniper sigue abierto. Y el reservado de atrás sigue estando disponible el tercer sábado. Me senté frente a él. Me miró. No con sorpresa. No con lástima. Con la mirada firme y curtida de un hombre que ha estado esperando que algo llegue durante mucho tiempo y no va a arruinar el momento hablando demasiado pronto. Leí los números, papá, dije. Lo sé, dijo. Te llevó un tiempo. ¿Así fue? ¿Estás bien? Todavía no. Pero los números están limpios. Él asintió. Eso fue suficiente. En nuestro idioma, números limpios es lo más parecido a voy a estar bien. Él entendió. La camarera vino.
Él pidió tortitas. Yo pedí el sándwich de queso a la parrilla. Luego me detuve. En realidad, dije, tomaré el club sándwich de pavo. Él levantó la vista de su menú. Una ceja. El rastro más leve de una sonrisa. El tipo de sonrisa que no necesita ser amplia porque es profunda. Club sándwich de pavo, repitió. He terminado de pedir lo más barato del menú. Dejó el menú. Cogió su café. Dio un sorbo largo. Lo dejó de nuevo con ambas manos. La forma en que dejas algo cuando quieres que se quede exactamente donde está. ¿Vas a comer ese tocino? Cada pieza. Nos sentamos en el último reservado de un restaurante en Bend, Oregón, el tercer sábado del mes. Y desayunamos como hemos desayunado durante 27 años. En silencio. Completamente. Sin necesidad de explicarnos por qué estábamos allí porque nunca habíamos necesitado explicaciones. Simplemente nos presentamos. Eso era todo. Ese era todo el trabajo. Perdí a una madre ese domingo en una mesa de comedor en Portland. O quizás simplemente dejé de fingir que tenía una. De cualquier manera, el tercer sábado de cada mes, en un reservado cerca del expositor de pasteles, tengo un padre que me enseñó a leer números y nunca me pidió que pagara por el privilegio. Él ha estado allí todo el tiempo y ahora. Yo también. Si alguien a quien amas ha estado sentado en un reservado en algún lugar esperándote toda tu vida y has tenido demasiado miedo de decirle a alguien que existe, déjame preguntarte esto. ¿Qué estás esperando? Los números ya están limpios. Lo único que queda es el viaje. Esto es lo que nadie te dice sobre ser quien paga. Dejas de hacer preguntas porque las respuestas podrían costarte más de lo que el dinero jamás lo hizo. Te dices a ti mismo que el amor y el sacrificio son lo mismo y para cuando te das cuenta de que no lo son, la factura lleva años corriendo y la única persona que nunca cobró eres tú. Si eres la persona que mantiene a tu familia financieramente unida, haz una cosa esta semana. Mira tus propios números, no para acusar a nadie, solo para ver, porque el momento en que dejas de tener miedo de lo que dice la hoja de cálculo es el momento en que dejas de ser controlado por ella. Y si alguien en tu vida ha estado sentado en silencio en un segundo plano, apareciendo por ti sin pedir crédito, sin exigir un gracias, diles que los ves. Antes de que pase otro sábado, ¿quién en tu vida ha sido tú reservado en la parte de atrás y se lo has dicho últimamente?